Buenos días, vamos a comenzar con nuestra clase. Y bueno, en primera instancia vamos a revisar algunos temas que pues ya tienen que ver con los tópicos antes mencionados y antes revisados. Entonces, bueno, la semana pasada, por último tema, vimos la lógica y la lógica fluida. Entonces, dentro de este tema abordamos algunos aspectos como los silogismos, que fueron estas oraciones que yo les ponía, bueno, dos oraciones o dos silogismos, y al final teníamos que llegar a una conclusión para ver si en efecto tenía una secuencia o una conclusión completa y si tenía lógica como tal. Recuerden que pues es un proceso que, aunque parezca fácil, no resulta hacerlo así ya después cuando hacemos todas estas secuencias. La lógica tiene algunos derivados, por ende nosotros al ocupar la lógica ocupamos el pensamiento. Entonces, como viene en esta materia, tenemos más que nada el tema de pensamiento crítico. Bueno, pues vamos a ver en qué consiste el pensamiento crítico y también las formas del pensar y del pensamiento, o los procesos más bien. Entonces, bueno, derivado de la lógica, pues tenemos el pensamiento, ¿no? El pensamiento crítico va a partir de algunos aspectos como el problema, el pensamiento y posteriormente la solución. Y bueno, los procesos del pensamiento y de pensar van a tener también una secuencia. Entonces, primero nos vamos a enfocar en lo que es pensamiento crítico para entender un poquito más los fundamentos. Estoy viendo que, bueno, pues ahorita Giovanna y Blanca se acaban de incorporar. Buenos días. Estamos iniciando apenas la clase con el tema de pensamiento creativo. Les comentaba a sus compañeros que como primer índice tenemos la lógica fluida, que revisamos la semana pasada. Y bueno, de ahí vamos a partir para el pensamiento y el pensamiento crítico. En la cámara, Blanca y Giovanna, pues estoy enfocando el pizarrón. No sé si logran ver bien o si tienen alguna dificultad para distinguir, ya sea por la luz o por la distancia. No sé si me puedan decir para que yo me enfoque mejor, o posteriormente, cuando acabe de concluir con el pizarrón, pues les mando una foto al grupo para todas las personas que están en línea y no se pierdan de alguna información. Lo que está en el pizarrón únicamente es como sintetizar toda la información para que sea un poquito más fácil y ubicar puntos clave. Giovanna, ok, no estás en el grupo. Por favor, mándame tu número y ahorita pido que te añadan, por favor. Ok, Blanca, entonces, bueno, dejemos que termine el video y poner algunas anotaciones y les envío una foto al grupo. Entonces, Giovanna, por favor, mándame tu número para que te podamos añadir, o más bien tus compañeros administradores te puedan añadir. Pero bueno, vamos a empezar. Les voy a compartir el video de lo que es pensamiento creativo. Y bueno, pues así podamos entrar a este tema. Te explicaré qué. Hola, ¿cómo estás hoy? Espero que muy bien. Hoy te explicaré qué es el pensamiento crítico, sus características, habilidades. Te explicaré cómo puedes desarrollar el pensamiento crítico y además te daré ejemplos de pensar de forma crítica.
El pensamiento crítico o el juicio crítico es la habilidad de analizar y reflexionar sobre los hechos de forma objetiva para poder crearse un juicio o una opinión certera. Incluye también la capacidad de pensar sobre los problemas sin aceptarlos, buscando soluciones. Esta forma de pensamiento no se desarrolla de forma automática como el nacimiento, sino que es necesario practicarla con el objetivo de ser capaz de utilizarla. Para poder desarrollarla es necesario superar algunas características innatas de las personas, como el egocentrismo y el sociocentrismo. Bueno, entonces tenemos que el pensamiento crítico va a empezar por desarrollar la capacidad de tomar una decisión o de pensar de manera sin juzgar o prejuzgar y de manera más objetiva. Tal como lo menciona el video, bueno, pues el pensamiento crítico no es totalmente innato, lo vamos a ir desarrollando, no es posible. Puede ser que estemos dentro de nuestra personalidad, haya esta neutralidad, haya esta forma de interrogarnos y cuestionarnos, pero no del todo pues somos críticos como tal, lo vamos desarrollando y descubriendo como tal a lo largo de las etapas del desarrollo, de nuestra vida o de nuestras experiencias. Entonces, bueno, como se comentaba, pues parte de un problema y de cómo vamos a buscar la solución también a ese problema. Hay que superar algunos aspectos también innatos, como algunos hábitos o algunos malos hábitos que probablemente tenemos. Principalmente el de prejuzgar, ¿no? Que es el que frecuentemente tenemos y lo hacemos con la simple percepción o la observación y por ello creamos un juicio equivocado. Entonces, bueno, tenemos que el pensamiento crítico deriva de aquí. Tenemos, bueno, el video nos va a ejemplificar algunas cosas acerca del pensamiento crítico y bueno, pues vamos a continuar. Ejemplos de pensamiento crítico. Ejemplos de pensamiento crítico son buscar información contraria a lo que se está leyendo, buscar soluciones a problemas que se dan como irresolubles o tomar una decisión informada basada en la consulta a diversos profesionales. Características del pensamiento crítico. Para entender mejor lo que es el pensamiento crítico, vamos a ver sus características más importantes. Es razonable y racional. Una persona que esté utilizando el pensamiento crítico no llega a conclusiones precipitadas, no se basa en sus emociones para tomar una decisión. Por el contrario, es capaz de recopilar los datos necesarios como para entender una situación por completo y luego analizarlos para extraer la conclusión más lógica. Por lo tanto, cualquier razonamiento que se base en los sentimientos o las opiniones en lugar de los hechos no puede ser considerado como pensamiento crítico. Es reflexivo. Para llevar a cabo un acto de pensamiento crítico no es suficiente con poder recopilar datos racionales y dejar de lado las emociones. Además de esto, una persona que quiera formular un juicio crítico tendrá que ser capaz de reflexionar sobre el tema, de tal manera que se asegure de comprender totalmente lo que está ocurriendo. Requiere de la voluntad para investigar sobre un tema. Una persona que no sienta curiosidad sobre un tema o situación en concreto no podrá nunca realizar un ejercicio de pensamiento crítico sobre ella. Esto se debe a que, para recopilar todos los datos y analizarlos de forma no sesgada, es necesario querer conocer realmente lo que ocurre. Por ello, las personas capaces de formular juicios críticos sienten curiosidad de forma innata o, en algunas ocasiones, han aprendido a generársela. La persona debe ser capaz de pensar de forma independiente. Aceptando toda la información que recibe, una persona jamás será capaz de desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico.
Por el contrario, para alguien que quiera conseguirlo, debe poder analizar todas las opiniones y hechos que recibe con el fin de separar los que son ciertos de los que no. Por esta misma razón, una persona que sea capaz de utilizar el pensamiento crítico no es fácilmente manipulable. Al reflexionar siempre sobre lo que escucha, será capaz de separar la verdad de lo que no lo es. Requiere de pensamiento creativo. Debido a que no puede fiarse de todo lo que escucha, una persona con pensamiento crítico tiene que ser capaz de encontrar soluciones novedosas a distintos problemas. De esa manera podrá generar sus propias respuestas, aunque nadie más las haya encontrado todavía. Tiene que ser imparcial. La persona con la capacidad de generar juicios críticos tiene que poder escuchar todas las versiones de un mismo hecho con el fin de decidir cuál es la verdadera. Por lo tanto, no puede dejarse llevar por sus prejuicios u opiniones previas. Los pensamientos sesgados no tienen cabida en una persona que quiera dominar esta habilidad. Habilidades del pensador crítico. Para conseguir utilizar el pensamiento crítico, una persona debe dominar una serie de habilidades fundamentales. Tener conciencia de la situación. Bueno, entonces tenemos algunos aspectos importantes que de igual forma los he anotado en el pizarrón. Les menciono, cuando acabe de anotar algunas cosas, lo subo al grupo o la foto. Y por el momento, bueno, voy a solicitar que añadan a su compañera Giovanna. Buenos días, adelante. Y bueno, pues tenemos estos aspectos, ¿no? El hecho de manejar un pensamiento razonable y racional, que bueno, pues ahí entre paréntesis puse, ¿no? Que separar un poquito las emociones y los sentimientos, que en efecto, no nos dejemos llevar por esta parte y que lo pensemos de manera más objetiva, no precisamente a base de lo que sentimos o de lo que en primera instancia creemos, etcétera, ¿no? Posteriormente tenemos el reflexivo, que bueno, pues viene siendo la curiosidad, cómo es que un tema nos llega a interesar y a partir de ahí nos generamos o nos hacemos preguntas. Lo que les mencionaba, un tema que no nos genera curiosidad nunca va a ser tema de investigación o de querer abordar o de querer más explicaciones. Pensar de forma independiente, bueno, no es que nadie piense de manera independiente, pero se refiere más a que las personas no sean manipulables, que no sean influenciadas. Hay mucha gente que respecto a su personalidad, pues es más fácil de influenciar, ¿no? De que la convenzan, de que pues dé acceso, de que no sepa decir que no. Y bueno, pues este es un punto importante. Aquí con la inteligencia emocional, porque bueno, ¿cuántas veces no sabemos decir no? Sí, adelante. Y ¿cuántas veces no sabemos decir no? Pero es precisamente porque carecemos de inteligencia a nivel emocional. Entonces, bueno, el hecho de que no seamos influenciables, esto, bueno, pues es parte importante del pensamiento crítico. Pensamiento creativo, pues innovar, ¿no? Crear, y no precisamente de que ay, yo creé un gran proyecto o creé una nueva cosa o algo, no. Muchas veces hasta innovar, ¿no? En clase, por ejemplo, no sé, podemos tener una propuesta de mejora, una propuesta para
incluso sus propias actividades, no sé, pueden innovar de muchas formas. Y bueno, pues por último, ser imparcial, ¿no? No prejuzgar, no dejarnos llevar por la primera impresión, o incluso ser neutral si es que alguien tiene algo que aportar, decir, bueno, no me voy a ir ni por acá, ni por acá, simplemente yo respeto, ¿no? Y sea cual sea la situación, puede ser en algo muy personal y también tiene que ver bastante con la inteligencia emocional. Entonces, bueno, pues a partir de aquí podemos identificar qué tiene el pensamiento crítico o qué elementos tiene el pensamiento crítico para que posteriormente lo podamos ejercer. Si bien después de estos elementos, bueno, hay habilidades que necesitamos desarrollar, bueno, si es que a ustedes les interesa, pues se pueden ir desarrollando. Y bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda para que podamos continuar con las habilidades. Pensador crítico. Para conseguir utilizar el pensamiento crítico, una persona debe dominar una serie de habilidades fundamentales. Tener conciencia de la situación, con el fin de identificar problemas, ideas o situaciones sobre los que se quiere reflexionar. Entender la importancia de priorizar y organizar los datos para resolver un problema. Ser capaz de recopilar la información pertinente para entender la situación entre manos. Entender todos los datos recogidos, incluso aquellos que tienen significados ocultos. Diferenciar entre la información verdadera de la que no lo es, evitando utilizar prejuicios para separar los dos tipos. Encontrar relaciones lógicas entre los distintos datos, de tal manera que se ordenen en una explicación coherente. Extraer conclusiones y generalizaciones lógicas, además de ser capaz de ponerlas a prueba para comprobar su veracidad. Reorganizar las propias creencias con base en las nuevas experiencias e información adquiridas con el tiempo. ¿Cómo se desarrolla el pensamiento crítico? A continuación, aprenderás algunas formas que podrás utilizar desde ahora mismo para comenzar a desarrollar tus habilidades de pensamiento crítico. Haz preguntas simples. Cuando comenzamos a examinar un tema, es fácil sentirse abrumado con la cantidad de información disponible. Normalmente queremos saberlo todo de golpe, pero si nuestras preguntas no son las adecuadas, podemos caer presos del exceso de información. Para evitarlo y comenzar a desarrollar tus habilidades de pensamiento crítico, comienza realizando preguntas sencillas. ¿Qué es lo que ya sabes sobre el tema en cuestión? ¿Qué quieres aprender? ¿Hay algún aspecto en concreto sobre el que necesites saber más? ¿De dónde puedes sacar la información? Cuestiónatelo todo. En ocasiones, lo que creemos saber es tan complejo o la información está tan mezclada que resulta complicado separar lo que es cierto de lo que no lo es. Bueno, bien. Por lo tanto, para pensar de manera racional sobre cualquier tema, lo primero que necesitamos hacer es volver a repasar los fundamentos de lo que tenemos como cierto. Para ello, tendrás que comenzar a dudar sistemáticamente de todo aquello que dabas por bueno. Cuando detectes una creencia o pensamiento que no puedas respaldar con hechos objetivos y fácilmente verificables, investiga sobre el tema hasta que puedas formarte una opinión racional al respecto. Presta atención a tus procesos mentales. Nuestra mente es capaz de una gran cantidad de proezas, pero no es infalible. Según Daniel Kahneman, psicólogo ganador de un premio Nobel, cuando examinamos información, nuestro cerebro toma una serie de atajos para explicar de forma más sencilla lo que ocurre. Los heurísticos. Estos procesos de pensamiento harán que tengas que estar muy pendiente de lo que pasa dentro de tu mente si quieres conseguir examinar la información disponible sin dejarte llevar por tus prejuicios o ideas preconcebidas. Piensa por ti mismo.
Por último, en ocasiones la evidencia encontrada no es suficiente como para formarte una opinión definitiva sobre un tema. En estos momentos tendrás que hacer caso de tu sentido común y de tus experiencias previas para tomar una decisión. Por ejemplo, en el ámbito de la nutrición parecen existir muchos datos contradictorios sobre lo que es sano y lo que no. Sin embargo, en tu propia experiencia, ¿qué te hace sentir mejor? ¿De qué manera estás más sano y tienes un cuerpo más saludable? Ejemplos reales de Ejemplos reales de pensamiento crítico. A continuación, veremos varias situaciones de la vida cotidiana en las que desarrollar el pensamiento crítico puede sernos de ayuda. Distinguir noticias verdaderas de las falsas. Los medios de comunicación están plagados de noticias falsas, medias verdades, propaganda e información pensada para despistar a los espectadores. Aunque la mayoría de nosotros creemos que somos capaces de distinguir lo que es cierto de lo que no, la realidad es que cada día resulta más difícil. En estas situaciones, es fundamental desarrollar las herramientas de pensamiento crítico para evitar creer en noticias falsas que pueden aumentar nuestra desinformación. Tus amigos tienen siempre la razón. Uno de los mayores problemas de los adolescentes es su necesidad de encajar dentro de su grupo de referencia. Debido a este impulso tan poderoso, muchos de ellos aceptan todo lo que sus amigos les dicen sin pensar racionalmente sobre ello. Esto puede llevar a problemas en todo tipo de áreas, desde en sus relaciones de pareja hasta en temas de drogas o alcohol. Por ello, un adolescente que desarrolle su pensamiento crítico estará mucho más protegido que el resto frente a problemas generados por su falta de racionalidad cuando está con sus amigos. Otros ejemplos de pensamiento crítico. Un investigador piensa que no lavarse las manos antes de cuidar a enfermos o realizar operaciones puede aumentar mucho la tasa de mortalidad. Un astrónomo piensa que el Sol no es el centro del universo y que posiblemente la nuestra sea solo una de las millones de estrellas que existen. Un empresario piensa que el precio de los automóviles puede descender e inventa un sistema para disminuir el precio de los mismos. Un grupo de hermanos piensa que, aunque se crea imposible, sí es posible volar y desarrollan un prototipo de avión para demostrarlo. Un ingeniero aeronáutico piensa que reutilizar los cohetes, en vez de fabricar cohetes de un solo uso, es la mejor forma de disminuir los viajes al espacio. Un ingeniero mecánico piensa que los coches a gasolina son un peligro para el medio ambiente y que es necesario desarrollar coches eléctricos. Ya hemos terminado con este video. ¿Qué otro ejemplo de pensar de forma crítica pondrías? Déjalo en los comentarios. Bueno, entonces tenemos que básicamente el pensamiento crítico va a dejar de fuera o de fuera de lugar nuestros prejuicios, ¿no? Todo aquello y que vamos a poder diferenciar información falsa de la verdadera. Por ejemplo, cuando ustedes ven una noticia o algo referente a algo de su interés, y piensan que es una noticia bastante, pues, grande o bastante increíble, ¿a qué recurren? Pongamos un ejemplo. Si ustedes ven que se canceló un concierto, por ejemplo, ¿cómo se percatan o cómo van y dicen sí se canceló? O no, solamente es algo que sacaron porque pues nada más. Producir hablar al lugar donde se va a llevar a cabo el concierto. Al lugar, ok. Ok, y bueno, publicaciones en donde. Bueno, en el Facebook. Ah, Bueno, yo digo que cuando no
habitan por medio de la diccionario. Ok, muy bien, exacto. Entonces, bueno, en primera instancia, pues podemos ir justamente al lugar, ¿no? Preguntar, ¿es cierto o no es cierto? ¿O por qué me sale esta información? En el caso, y en evidencia, ¿no? No deben de decir, no, pues, o sea, es en serio y no tenemos nueva fecha. En el caso de redes sociales, también, pero ¿cómo nos damos cuenta si porque ven que luego hay varios como perfiles con el nombre del artista o así, ¿cómo verifican que sí es real? ¿Cómo se dan cuenta? Pues de hecho, bueno, yo he visto que, por ejemplo, los famosos solo tienen como una palomita azul de que están verificados sus perfiles. Exacto. Entonces, bueno, en ese caso podemos ver así N cantidad de publicaciones o así, pero hoy día, ¿en qué nos fijamos más? En la palomita, ¿no? Azul. Es cierto que es el artista, si no, pues ni siquiera la publicación de información. Y bueno, pues en el caso de ir presencialmente al lugar, bueno, pues entonces esta gente que está a cargo del lugar debe estar preparada y debe tener la información suficiente para darnos una respuesta acerca de si se canceló o no se canceló, o hay nueva fecha, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues así es como nosotros acudimos, ¿no? No nada más con que lo veamos y decimos, ay, se canceló, quién sabe para cuándo, ¿no? Simplemente hacemos todo este proceso de investigación, aunque parezca muy, pues básico, muy tonto, porque pues es algo muy incierto, pero lo hacemos todo este proceso de indagar, ver si es verificada la cuenta, ir hasta el lugar y preguntar y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues de eso consta el pensamiento crítico. Tenemos ahí los elementos, tenemos qué funciones se necesitan y tenemos la conclusión, ¿no? De, pues, examinar la información, dejando de lado prejuicios y todo esto que lleguemos a pensar. No sé si en algún momento ustedes cuando llegan y ven un lugar o ven a una persona y empiezan a pensar en cómo podría ser esta persona, o qué le gusta, o si se ve buena onda, mala onda, o si sabe o no sabe, se ponen a pensar en creo que estoy prejuzgando y no estoy poniendo atención en que demuestra la persona las cosas, ¿no? Y bueno, pues parte del pensamiento crítico es hacerlo consciente, decir, bueno, creo que me estoy adelantando, mejor me espero y ya a partir de lo que me dé cuenta la persona, pues creo mi propia percepción. Entonces, bueno, todo esto lo comprende el pensamiento crítico. No sé si tengan alguna duda más acerca de esto o quisieran añadir algo o una pregunta. Anet, Blanca, Giovanna, Mauricio y bueno, pues aquí también en clase. Antes de que comencemos, ay, perdón, Mauricio, no se oye. Todo bien, profe. Ok, gracias. Bueno, entonces, si no hay más dudas, vamos a ir ahora con... ¿todo bien? Ok, muy bien. Giovanna, ya pensé que te añadieran al grupo, ya nada más falta que las personas que están encargadas te añadan para que ya estés dentro. Entonces, no sé si ya terminaron de copiar esta parte para que pongamos las anotaciones del otro sistema. Para que igual se nos pasen sus compañeros y le tomen una foto. No. Y bueno, pues ahora vamos a ver los procesos del pensar y formas del pensamiento. Entonces, bueno, aquí vamos igual a involucrar algunos aspectos
y bueno, posteriormente los vamos a comentar. En esta parte tenemos un proceso totalmente y vamos a explicarlos así en forma puntual. Aquí sí es necesario que pongan demasiada atención porque posteriormente vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ustedes con un ejemplo personal o como ustedes gusten. Buenos días, chicos. Esta es otra clase. Ahora vamos a avanzar el proceso de pensar y las formas de pensamiento. El pensar. ¿Qué es el pensar? Es una actividad mental asociada con el pensamiento y la comprensión. Obviamente la comprensión de ideas. Tiene la característica de que es un carácter individual y además que se acerca mucho a la representación de la realidad. El pensar va a tener estos factores, ¿sí? El sujeto pensante. El sujeto pensante es un individuo o persona que actúa y razona frente a algo, ¿sí? O frente a situaciones. Luego tenemos el acto de pensar. Después de reaccionar a esas situaciones, ocurre un proceso interno que desarrolla el sujeto de acuerdo a los dispositivos cognitivos que tiene. Y ingresan las sensaciones, la percepción, la memoria, la inteligencia, el lenguaje. Luego pasamos al pensamiento determinado. Después de que el sujeto pensante haga el acto de pensar, el individuo elabora un pensamiento ya definido, ¿sí? Lo plasma y se constituye en idea. Luego tenemos el objeto al que se refiere el pensamiento, ¿sí? Este objeto al que se refiere el pensamiento se refiere en realidad al sujeto pensante y en realidad este sujeto pensante relaciona todo lo que ha pensado con algún objeto de la realidad. En este caso tenemos a Homero que está relacionando todo lo que ha pensado con los kids, ¿sí? Luego tenemos la expresión del pensamiento. Aquí expresa el sujeto todo lo que ha pensado, todo ese proceso que ha pasado, ¿sí? Expresa sus ideas, y como ven, explicaron también aquí Homero esa expresión de sus ideas. Además, por naturaleza el ser humano siempre ha querido expresar sus ideas, ¿sí? Ya sea de forma verbal, de forma gráfica o de otra cualquier forma. Pasamos al pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? En realidad es una cosa. Entonces, bueno, tenemos estas 5. En este caso tenemos a Homero que está relacionando todo lo que ha pensado con los kids, ¿sí? Luego tenemos la expresión del pensamiento. Aquí expresa el sujeto todo lo que ha pensado, todo este proceso que ha pasado, ¿sí? Expresa sus ideas y como ven, explicaron también aquí Homero esa expresión. Además, por naturaleza el ser humano siempre ha querido expresar sus ideas, ¿sí? Ya sea de forma verbal, de forma gráfica o de otra cualquier forma. Entonces, bueno, tenemos esos 5 etapas de pensar. De poner que estas son las etapas de pensar, ¿no? Y bueno, pues si bien aquí tenemos algunas palabras clave, ¿no? Que bueno, pues, ¿cómo vamos en el acto de pensar, a relacionar algunas sensaciones, emociones, etcétera? ¿Cómo vamos
a relacionar lo que estamos pensando con algunas ideas y últimamente pues la expresión del pensamiento. Podemos emitir nuestras ideas no precisamente verbalmente, sino a través de un dibujo, a través incluso de señas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto, el pensar tiene su proceso, no nada más estamos pensando y ya, todo tiene un proceso. Entonces, bueno, pues dicho esto y viendo todas estas etapas, me gustaría que pusieran un ejemplo, cual sea, pero que pudieran describir cada una de estas etapas y cómo se da el proceso de ese ejemplo que ustedes van a pensar. Y decir, bueno, pues el sujeto pensante puede ser que digan soy yo o es no sé alguien más, ¿no? El acto de pensar, bueno, pues a lo mejor estoy relacionándolo con una emoción o una sensación. ¿Cuál va a ser? Pensamiento determinado. ¿Cómo lo voy a hacer, no? El objeto al que se refiere el pensamiento, en este caso, ¿no? Homero está pensando en una rosquilla, ustedes van a poner su propio ejemplo, y la expresión, ¿no? Pues seguramente Homero va a comer una rosquilla, ¿no? Como expresión lo va a hacer, lo va a emitir. Y bueno, pues entonces dejo que hagan su ejercicio para que puedan ejemplificar todas estas 5 etapas. Pero bueno, no sé si tengan alguna duda. Si tienen alguna duda me dicen. Y ya lo revisamos. Anet, Blanca, Giovanna, Mauricio, no sé si tengan alguna duda respecto a las indicaciones. Ok, esperemos un minuto más y ya empezamos.
Y bueno, no sé a quién gusta empezar para dar su ejemplo. Yo no sé, en mi caso, donde que llegas a tu lugar de trabajo. Okay. Acto de pensar cómo entregar la información financiera que le solicitas hacer. Pensamiento de paso a paso para recopilar la información, ordenarla y analizarla. El objeto al que se refiere el pensamiento, los informes financieros, tipo claro y conciso. En la expresión del pensamiento, de expresar información de forma clara, veraz y oportuna para la toma de decisión. Ok, correcto. Como ven, aquí es igual pues el proceso, ¿no? Si pensáramos de forma pues más rápida, diríamos, no, pues llego a mi trabajo y presento toda la información y ya. Y omitimos todo este proceso, ¿no? Pero bueno, hoy día sabemos que hay más detrás y hay un paso a paso. Gracias. Compañera, por favor. Quiero comentar que es digo, Ujú. el acto de pensar con el mente fácil de con lo de cursos, no de su manera. El pensamiento determinado es como lugar. Respecto a explicaciones de pensamiento y fundamentación. Expresión de pensamiento de relaciones. Ok, entonces bueno, ahí ya lo estamos igual asociando con una sensación, ¿no? Y bueno, pues necesito, o bueno, quiero hacer esto y pues ya posteriormente lo voy a ejecutar. ¿Alguien más que quiera continuar? Bueno, yo, o sea, yo estoy pensando que pues, sería que dos, es el acto de pensar, que en este caso yo elegí la opción de comprar o elaborar comida. Ok, El pensamiento determinado sería, ¿no? Sería, por ejemplo, hacerla. El objeto al que se refiere el pensamiento es, serían los materiales, ¿no? Los ingredientes que yo necesité. Y el expreso del pensamiento ya sería la elaboración. ok, ajá. Ahí ya entraría otro paso a paso, ¿no? En la elaboración. Lo que dice su compañero en pensamiento determinado también es importante. Él expuso, decido si hacerla o bien, o comprarla. Entonces, él decidió hacerla, no decidió otra cosa. Entonces, bueno, es a partir de ello. Gracias. ¿Alguien más? No sé, Blanca, Giovanna, Mauricio. Bueno, entonces, creo que Blanca, Giovanna y Mauricio tampoco. ¿Ok? Bueno, Luis, honestamente, ¿eh? Sí. Ahora yo como generación. Ok. Dice, puede comentarte que lo salió y yo le dejaron hacer una base de cama y acá puse pues pensamiento determinado, ¿verdad? Dice que una base de cama diferente, cómo hacer algo nuevo, yo le puse que sea algo más diferente a los demás y hacer la muestra entonces de cómo hacer su utilidad. Y ya después, pues, el pensamiento, ya Ok, igual en tu expresión del pensamiento puede ser cuando ya la elaboras, es como lo que ya quedó, ya la expresaste, a lo mejor no verbalmente, a lo mejor no de otra forma, sino ya
¿cómo se dice? Forma física. Ajá, de forma física, ya, ajá. Tal cual así ya expresaste o hiciste tu expresión del pensamiento, gracias. Entonces, bueno, pues así, compañero. Exacto, de pensar, hacer una película, ¿Sí? determinado con una película del motor Elegirla, claro, de entre tantas opciones. y el objeto que se refiere a una película y expresión del pensamiento. Ok, en objetos, ¿cuál sería, perdón? Una película. Ok, en este caso tú ya elegiste de entre tantas, pensamiento determinado elegiste de entre tantas Verona. El objeto al que se refiere el pensamiento, tenemos como relacionarlo, ¿con qué, no? Si la vas a ver igual en tu casa o en el cine o no sé, ¿no? Y ya la expresión, pues por ende, a lo mejor no solo verla, sino emitir tu comentario de qué te pareció, emitir tus ideas, me gustó, no me gustó, la volvería a ver, la recomiendo, etcétera, ¿no? En ese caso. Ok, gracias. Entonces, bueno, pues aquí tenemos ya todo este proceso de pensar. Bueno, no sé si tengan alguna duda respecto a esto o algo que quieran comentar para que podamos continuar. Pasamos al pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? En realidad es un acto de pensar, sí, pero está basado desde el punto de vista de la lógica y es una actividad intelectual, ¿ya? Que trabaja procesos racionales. En realidad, si nos ponemos a pensar, el pensamiento y el pensar son diferentes, ¿sí? ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es individual y colectivo. El pensamiento es algo abstracto, ¿sí? El pensar es un acto individual igual, pero es real y ingresa mucho la percepción del individuo. Ojo aquí, en el pensamiento, como nos dice, es individual y colectivo. ¿Por qué? Porque incluso podemos compartir pensamientos, no precisamente porque seamos influenciables ni nada, sino por el hecho de estar conviviendo en una misma cultura, hace que compartamos pensamientos, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pues el pensar, en efecto, es individual, porque cada uno, como dicen, ¿no? Cada cabeza es un mundo, entonces cada quien tiene este proceso individual. Y van muy de la mano, lo podemos compartir con los demás y ya se vuelve pensamiento. Además que tiene un comienzo y un fin y es un proceso temporal. El pensamiento va a tener características esenciales, es la lógica, el pensamiento es lógico, porque se basa en conceptos, en juicios y en razonamientos. También es personal, es lo que cada persona posee y además que es lo que comprende la persona. Luego es motivador, el pensamiento es motivador porque recibe un estímulo o se da un estímulo al sujeto pensante, ¿sí? También resuelve problemas y cuestionantes. Esto es algo natural del pensamiento, solucionar algún inconveniente y darle una solución satisfactoria y que se acerca mucho a la verdad, ¿no? También es organizado. Es organizado y obviamente va a ser coherente, porque va a empezar a estructurar algo con claridad y se va a basar en diferentes etapas y elementos. También es artístico, porque se cultiva y se desarrolla
con algo nuevo, con algo innovador, ¿sí? El pensamiento siempre ha tenido esas características. Si hablamos de pensamiento, tenemos que hablar de los tipos de pensamiento. Los tipos de pensamiento son formas que ingresan en nuestro diario vivir, ¿sí? Es parte de nuestra realidad. Tenemos el pensamiento deductivo. El pensamiento deductivo es un pensamiento que va desde lo general a lo particular. Por ejemplo, si A es B y B es C, entonces A es C. O también podemos poner otro ejemplo. Todos los cruceños son bolivianos. Juan es cruceño. Entonces, deducimos que Juan es boliviano. El pensamiento inductivo. Este pensamiento va de lo particular a lo general, ¿sí? Por ejemplo, Pedro comió pescado y le cayó mal. María comió y también le cayó mal. Así que si comes pescado, te caerá mal. Este pensamiento deductivo, se basa en la repetición de comportamientos, ¿sí? Y también es basada por la observación. ¿Ya? Por ejemplo, el planeta Tierra es redonda, la Luna es redonda, Marte es redonda. Por lo tanto, todos los planetas son redondos, ¿sí? El pensamiento crítico tiene que ver con la reflexión y el análisis de algo determinado. La crítica no puede ser algo vacío, sino se basa en estructuras analíticas, estructuras de pensamiento y siguiendo también los pasos del pensar, ¿sí? No se puede decir algo porque sí, sino tiene que haber una explicación. Y a partir de esa explicación uno puede reflexionar y hacer preguntas, obviamente previamente a la valoración que podemos darle, positiva o negativa. Eso es una crítica. El analítico. Solo se utiliza evidencias para el análisis. El analítico se basa en ver para creer, ¿sí? Además que necesitamos algo objetivo para analizar. Y también es una estructura, y se basa en estructuras que tienen importancia para analizar. El pensamiento creativo. El pensamiento creativo es crear algo original. Por ejemplo, una obra de arte es algo original. También se puede tener un pensamiento original. Los grandes pensadores han tenido un pensamiento creativo, en menos filosofía, para dar a conocer sus ideas. Cada idea nueva ha sido también un boom para el mundo y para cambiar. El pensamiento sistémico se basa en normas y procedimientos. El pensamiento es un sistema, y cualquier pensamiento es un sistema. Tiene normas, tiene procedimientos. Les pongo un ejemplo. El pensamiento es como la computadora. No puede funcionar una computadora, o una computadora no enciende, porque alguno de sus componentes debe estar dañado. Si nosotros no tenemos un buen pensamiento, es en lo que nuestro sistema de pensamiento está fallando algo. Puede ser el análisis, puede ser una parte del acto de pensar también, ¿sí? El pensamiento interrogativo obviamente desarrolla ideas y esto va conectado con el pensamiento, con todos los tipos de pensamiento que vimos anteriormente. Cuando una persona realiza un pensamiento, por naturaleza va a empezar a ser interrogativo, va a desarrollar preguntas, ¿sí? También el pensamiento social, porque se interactúa con el entorno, ¿sí? Actúa sobre los pensamientos y sentimientos de otros y de uno mismo. No es algo individual, sino es algo más colectivo, ¿sí? Es algo colectivo. Y también se basa en creencias, emociones, y siempre está a la par de la realidad. El pensamiento es algo. Bueno, chicos, entonces, bueno, tenemos aquí ya en pensamiento tipos.
En pensar tuvimos el proceso de cómo se piensa o de pensar, y de pensamiento únicamente hay tipos. También vimos la diferencia entre pensar y pensamiento para que, bueno, vayamos sobre la misma línea. Recuerden que, bueno, haciendo alusión al tipo de pensamiento sistémico, recordemos que el sistema es un todo o es la suma de sus partes. Entonces, si no hay partes que se muestren o que se ejecuten, no se puede considerar como un sistema. Entonces, bueno, pues dentro del pensamiento sistémico tenemos algunas normas y procedimientos que acatar para poder hacer que funcione este pensamiento. Y bueno, pues tenemos 8 tipos de pensamiento y tenemos como proceso de pensar 5 etapas o 5 pasos. No sé si ustedes tengan alguna duda acerca de los tipos de pensamiento. Entonces, con base a ello, pues ya vimos todo lo que es lógica, vimos ya el pensamiento crítico y vimos procesos del pensamiento. Posterior a eso, vamos a pasar a la siguiente, que ya nos compete a lo que es la toma de decisiones y solución de problemas. Entonces, bueno, aquí vamos a entrar a otro tema. Una vez que nosotros ya conocemos todos estos procedimientos y todas estas habilidades, vamos a ir justamente a lo que es la toma de decisiones. Recordemos que, bueno, pues es importante. Ok, bueno, entonces tenemos ya, pasando al otro tema, la toma de decisiones. Toma de decisiones no simplemente es como de, ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? Etcétera, sino que existe igual una teoría de la toma de decisiones para que podamos hacerlo de mayor, bueno, con mayor, con mayor precisión, con una mejor elaboración, etc. Entonces, bueno, pues no nada más es como algo que se pensó, sino que como de la teoría de la toma de decisiones. Entonces, pues lo vamos a revisar aquí. En algún momento me parece que habíamos como que comentado que decidir es una de las acciones más difíciles que hacemos, porque todo el tiempo estamos decidiendo y decidiendo. Desde el momento uno que despertamos, decidimos si prolongar la alarma o no. Decidimos si quedarnos otros 5 minutos o no. Decidimos si me baño con agua fría o con caliente. Decidimos si llego a tiempo o no, etcétera. Entonces todo el tiempo estamos decidiendo. Decido si me voy en carro o en transporte. Decido si me voy en transporte, me voy en este o en el que sigue, o en el lleno o en el vacío, etcétera, ¿no? Entonces, justamente, pues hay algunos conceptos básicos que nosotros debemos conocer acerca de la teoría de las decisiones. Teoría de toma de decisiones, perdón. Entonces, bueno, tenemos aquí una breve explicación. En este apartado mencionaremos los conceptos introductorios sobre la teoría de decisiones. Tomar una decisión es un proceso cognitivo del ser humano que se efectúa de manera individual o colectiva. Ragrove y Lindblom sugieren que la toma de decisiones, si bien no puede identificarse plenamente con la resolución racional de un problema, puede equipararse de manera general con él.
La toma de decisiones simplemente es el acto de elegir entre alternativas posibles sobre las cuales existen incertidumbre. Para continuar con este tema, les invito a dar lectura al material que se presenta a continuación. Bueno, entonces brevemente tenemos lo que es la toma de decisiones, elegir entre n cantidad de posibilidades. En este apartado, Ya sean buenas, ya sean no tan buenas, pero sobre todo que nos convengan, que sean para nosotros importantes, ¿no? Que no nos afecten ni a nosotros ni a terceras personas. Entonces, bueno, pues de esto viene, ¿no? Tenemos que, bueno, en primera instancia, no sé si ahí logran ver bien o gustan que les acerque un poco más. ¿Un poco? ¿Sí? Sí, pueden llegarme para que ya puedan ver. Ya listo. ¿Sí está bien? Sí. Ok. Entonces, tenemos que la teoría de decisiones y continuamos con nuestras palabras clave, ¿no? Va a analizar cómo elige una persona aquella acción que entre un conjunto de acciones posibles le conduce al mejor resultado dadas que sus preferencias. Y tenemos un ejemplo, si debe invertir o no en bienes o en equipo, ¿no? Esta es una decisión. ¿Qué carrera estudiar? ¿Qué coche comprar? O incluso con quién debería casarse, por mencionar algunas ya muy elaboradas, muy importantes, muy determinantes. Estos aspectos son muy comunes y bueno, van a afectar en nuestra vida cotidiana. ¿Afectar en qué aspecto? No de que afecten negativamente, pueden afectar positivamente. El hecho de decidir me puede traer algunos beneficios y si así lo creo, puede ser que no, puede ser que piense que tome la mejor decisión y no es así. Entonces, bueno, estos problemas o situaciones que se presentan en nuestra vida cotidiana, pues hacen que por ende haya surgido una teoría de decisiones. Para tomar una decisión, pues nosotros vamos a tener que realizar un proceso mental. Entonces nosotros ya vimos, pues, de todo este proceso de pensar, ¿no? Que son 5 pasos, que aunque les decía, aunque no parezca, lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Como tan simple, ¿no? De cuando voy al trabajo, cuando necesito comer o se me antoja algo, cuando voy a ver una película, cuando tengo hambre y voy a preparar algo, cuando voy a innovar, a hacer algo, ¿no? A crear una cama, un mueble, etcétera. Ahí hacemos todo este proceso de pensar. ¿Qué pasa aquí? Que muchas veces no lo hacemos consciente. Entonces, por eso tomamos decisiones, pues así de, ay, sí o no. Bueno, está bien, sí. Y no nos tomamos el tiempo de procesar toda la información o todas las posibilidades que pueda haber con tal decisión. Entonces tenemos que, bueno, pues es un proceso mental, ya lo revisamos, ya vimos cómo pensamos, ya vimos los tipos de pensamiento también. Y bueno, pues este proceso mental se lleva a cabo en función de la información que se tiene al alcance y en sí resultado de la formación académica y familiar, de los valores y actitudes con los que se conduce en la vida una persona. Entonces, muchas veces cuando nos dan a elegir entre algo nuevo y que no conocemos, pues es más difícil llegar a una decisión o dar una respuesta inmediata. Entonces, ¿qué hacemos? Pues decimos, bueno, dame unos días o dame unas horas y te digo, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, investigamos porque no lo tenemos a nuestro alcance. Cuando tenemos a nuestro alcance toda la información o todos los hechos, pues, ¿qué hacemos? Bueno, a lo mejor te doy una respuesta inmediata o a lo mejor nada más déjame pienso un poquito, pero pues ya no te voy a poner tantas trabas, etcétera, ¿no? No sé, igual ustedes, ¿no? ¿Cuánto tiempo se hayan tomado para decidir, voy a estudiar aquí y en tal escuela, etcétera? Pudieron tomar a lo mejor su decisión una semana, un día o pudo durar meses. Bueno, a ver, voy a evaluar de que quiero, pero quiero esta carrera o quiero esta, o tengo las posibilidades económicas, o a ver, hasta haciendo cuentas, ¿no? ¿Cuánto tiempo me voy a tardar en terminarla? ¿Cuánto tiempo me voy a tardar
en tener mi título, etcétera, ¿no? Entonces ustedes hacen todo este proceso, o todos hacemos este proceso, y ya lo tenemos al alcance, ¿no? Y bueno, pues va a ser un resultado de muchos aspectos, no solamente de la formación académica familiar, también de los valores, muchas veces pues igual, ¿no? Y nos dan la opción de hacer algo y conforme a nuestros valores que tengamos, decimos, sí, pues sí lo hago, o no, esto no va de acuerdo, ¿no? A lo que yo quiero, o a lo que ya me enseñaron, o a lo que aspiro, etcétera, ¿no? Y bueno, también en nuestras actitudes con las que nos conducimos, ¿no? Muchas veces, pues dicen, ¿no? O sea, lo hizo porque pues, esos valores tiene, lo hizo porque, o no lo hizo porque tiene estos valores, etcétera, ¿no? Entonces, con base a ello, vamos a generar todo este tipo de decisiones que tomemos a lo largo de nuestra vida. Blanca, Mauricio, Giovanna, si logran, bueno, estoy compartiendo, ya quizás no lo estamos ocupando tanto, pero no sé si logran ver bien, que sí se está compartiendo bien la pantalla, para que puedan tomar sus apuntes. Sí, profe, sí alcanzo a ver bien. Gracias. Bueno, entonces, vamos a continuar con lo que nos dice la teoría de decisiones. Bueno, ustedes me indican cuando ya terminen de copiar para que no les baje toda la información. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos que, para proceder al análisis de la decisión, debemos de identificar previamente un conjunto de opciones posibles desde la perspectiva de quien toma la decisión. Entonces, bueno, pues necesitamos saber qué opciones hay, ¿no? Para decidir. Vamos a seguir con este ejemplo, ¿no? De cuando decidieron estudiar, pues había muchas posibilidades, pero ustedes dijeron, bueno, pues aquí, pues hay esta modalidad, tengo esta flexibilidad de horario, etcétera, ¿no? Ustedes pudieron elegir de entre 1000 posibilidades y eligieron una por razones específicas y por identificar previamente sus opciones, ¿no? Y bueno, pues también un conjunto de consecuencias de cada una de las opciones. Hay que evaluar qué consecuencias hay, ¿no? Si realmente, o sea, puede ser que me super convenga y todo, pero pues hay que evaluar. No quiere decir que en todas va a haber consecuencias, pero hay que revisar, ¿no? La posibilidad de consecuencias que nos puede traer una decisión. Si, por ejemplo, vamos a aceptar un trabajo, pues decir qué consecuencias podría haber, ¿no? Debido a que si es una empresa nueva, si es una empresa que ya no está dando tanto, ya no está dando para más, qué consecuencias puede haber si yo me integro a este equipo, ¿no? Se supone que dado a su conjunto factible, el individuo va a elegir aquella opción que tenga o que crea y pues la va a preferir por encima de las demás. Entonces tenemos que la decisión puede ser paramétrica, si el contexto se considera en un parámetro, o estratégica. Esto si las decisiones de los actores son interdependientes, de forma que nuestra decisión dependa de lo que hagan los demás. Entonces, hay veces, no digo que esté mal o bien, pero hay veces que nuestra decisión incluso depende de otras personas, ¿no? De lo que otras personas lleguen a hacer, y con base a ello ya nosotros podemos decidir. Podemos elegir ponernos de acuerdo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un pequeño esquema de la teoría de la decisión. En primera instancia, ¿qué necesitamos? Pues un actor, ¿no? O sea, la persona o quien sea que esté aquí necesitando decidir, ¿no? Después tenemos, bueno, la teoría paramétrica de la decisión.
Aquí, como lo vimos aquí, paramétrica, ¿no? Necesitamos que, bueno, el contexto tenga una certidumbre, un riesgo y una incertidumbre. Para cualquier decisión, pues en efecto, nosotros vamos a querer la certidumbre, nadie quiere decidir, ¿no? Con la incertidumbre. Entonces nosotros queremos la certidumbre. El riesgo, bueno, pues aquí vamos a evaluar qué tipo de riesgo hay en este tipo de acciones o de decisiones. Y la incertidumbre, bueno, pues aquí es lo que siempre va a haber, ¿no? Algunas consecuencias que se pueden generar. Por otro lado, tenemos donde hay más de un actor, ya no solamente es una persona, ¿no? Son más, como decíamos, a base de más personas se puede establecer una decisión. ¿Y qué tenemos aquí? La teoría estratégica de la decisión. Y bueno, le llamamos teoría de juegos. Aquí que tenemos, bueno, pues a base de una estrategia, podemos decidir entre mil, ¿no? Entre opciones. Y bueno, la teoría de la elección social, aquí obviamente si hay un equipo de trabajo o una pareja, hay veces que se debe decidir por cuestiones de pareja, por familia, ¿no? A lo mejor si me surge un trabajo en otro lugar y tengo que tomar la decisión con mi familia. Si estuviera yo soltera, ni lo consulto, ¿no? Si vivo con mi pareja y es importante para los dos, bueno, pues también hay cosas que se deben consultar, a lo mejor económicamente, a lo mejor no sé, ¿no? Y bueno, pues si tengo un equipo de trabajo, también ver, ¿no? ¿Qué voy a decidir con mi equipo de trabajo? Si estamos en el aula y yo les digo, oigan, al rato hay partido, vamos a verlo juntos o no, pues se va a decidir en equipo, ¿no? En aula. No nada más voy a decir, oiga, vamos a ver el partido y todos vamos. O sea, tenemos que llegar a algo consensuado, ¿no? A un aula, etc. Entonces, básicamente la teoría de las decisiones, pues se va a basar en ello, en que pues lleguemos a tomar la decisión que mejor nos corresponda, que mejor nos convenga a todos, ¿no? No nada más a uno. Igual yo les digo, vamos a ver el fútbol, nada más a 3 personas les gusta el fútbol, ¿no? Entonces no hay como algo que tengamos que hacerlo a fuerza. Entonces, bueno, con base a ello tenemos la teoría de las decisiones. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿O algo que quieran comentar? O no sé si algo que añadir, por ejemplo, ¿no? Con base a esta parte. Ok, muy bien. Entonces, bueno, pues hasta acá vimos la teoría de las decisiones. Dentro de su semana 6 está el material y tenemos un cuaderno de buenas decisiones. Entonces, bueno, este cuaderno es para que lo revisen y vamos, bueno,
Vamos a revisarlo rápidamente porque la actividad consta en adjuntar 2 ejercicios de buenas decisiones. Entonces, obviamente los van a elegir, pero vamos a ver como el preámbulo de este cuaderno. Y bueno, pues este cuaderno es simplemente para ayudar a que podamos tomar mejores y buenas decisiones, a que podamos desarrollar esta habilidad. Precisamente no es que todos sepamos tomar buenas decisiones por experiencia, por madurez, ni nada, simplemente es algo que pues tenemos que ir aprendiendo con el tiempo. Y bueno, pues va a existir esta parte de error, va a existir esta parte de aprendizaje, pero bueno, pues lo vamos a ir ejecutando. Entonces, bueno, hay bastantes ejercicios de asertividad incluso, porque como les decía, hay veces que no sabemos decir que no a algo. Y entonces eso también es algo que decidimos, ¿no? Decir que sí siempre o etcétera. Entonces, este cuadernillo no es tan extenso, es de 35 hojas. Y bueno, pues el primero que, bueno, no sé, que se me hace ideal para que ustedes lo pudieran responder es, basándonos en este dibujo, no sé si lo pueden ver bien, es un árbol y tiene ramitas que vienen derivando el trabajo, deporte, familia, naturaleza, viajes, dinero, relaciones y desarrollo personal. Entonces, bueno, las indicaciones son que, basándonos en ellos, en estas ramas, pongamos una lista de nuestros propios deseos y escribir lo que nos sugiere cada parte del mapa. Entonces, bueno, pueden tener ramificaciones estas, o incluso si ustedes quisieran agregar más ramificaciones, pues lo pueden añadir. ¿Qué podemos poner en cada una de ellas? Pues lo que tenemos pendiente por hacer o queremos llegar a lograr en algún momento. Por ejemplo, con la familia, a lo mejor estamos careciendo de tiempo con la familia y a lo mejor poner pues más tiempo. O salir a comer más veces juntos. O no sé, naturaleza, a lo mejor no, pues sí, hacer algo respecto a la naturaleza, no sé, cuestiones de ese aspecto, viajes, no sé, a lo mejor a corto o largo plazo, qué es lo que yo me estoy implementando como decisión y cómo lo voy a lograr. Entonces, bueno, esa es la actividad que yo sugiero que hagan y decidan otra de su elección totalmente para que puedan adjuntar su ejercicio de actividades, bueno, en esta semana. Que dice adjunta tus ejercicios, esos. Entonces, los dejo a libre decisión para que ustedes puedan hacerlo. Si ustedes lo hacen en su libreta, y le sacan foto y la suben, está bien, nada más sería adjuntar sus 3 ejercicios de este cuadernillo, los que ustedes quieran. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Y bueno, pues ir leyendo también esto, ¿no? Porque incluso acá se manifiesta lo del progreso, ¿no? De nosotros mismos. Y es un cuadernillo para que podamos mejorar en este aspecto. No sé si tengan alguna duda. Tiene en la plataforma. Ajá, está en la plataforma. Semana 6. Semana 6. Entonces, viene todo. Pues igual si les interesa continuar con los ejercicios posteriormente, pues sirve para futuras ocasiones. Entonces acá se llama justamente cuaderno de buenas decisiones. Ese sería apuntarlo como la actividad de la semana 6. Entonces, bueno, pasaremos a la semana 7 con nuevos ejercicios, bueno, con nuevos temas, perdón. Y bueno, pues ya pasaremos como tal a la creatividad. Nosotros vimos el pensamiento crítico.
pero no vimos como tal lo que es creatividad, ¿no? Entonces, son términos que si bien son muy iguales, pero no, bueno, deriva uno del otro, pero pues sí van a tener algunas características distintas. Voy a esperar a que se pase un poco. Ahorita ya lo revisamos. Yo creo que, bueno, de lo que debemos transformar, que la tarea de que se está retrasada por una vez. Ah, ok. Ay, gracias por decirme, es que justamente Eres un es que como se jala de la otra materia de escolaridad. gran referente para todos en el año. Pero ahorita lo voy a poner de una vez para que no tengan ningún problema. Esta, ¿verdad? Ok, gracias, qué bueno que me dijiste también que de una vez lo haga. Fecha de entrega, eso está. Ustedes salen en diciembre 17, ¿verdad? 16, ok. O sea, el 17 ya no tenemos clase. No, el 17 creo que es domingo. Ah, sí, es cierto, creo que sí. Entonces lo ponemos para el 13 de diciembre. El 16 es el último día que venimos. Ajá, entonces se los dejo para el 13 de diciembre, para que sea antes de que... Todas, nada más. ¿Mande? Todas las tareas. No, es el esquema y ahorita la actividad. Hay más tareas. Creo que en las primeras semanas era subir sus test, ¿no? Bueno, sus resultados. En actividad de clase 1, ¿qué hay? El trabajo realizado en clase, pues son como sus apuntes de eso. Y no sé si hicimos alguna actividad en esa parte. En la 2, no, en la 2 sí no hay nada. No, vamos a revisar para que no haya dudas. No, si tienes razón, sí que nada más con eso. Aquí hay otra. Pero esa es la de hoy, ¿no? La de hoy, de lógica. Miren, esta la tengo para el 7 de diciembre. Es que para que no se me junten tanto en estarles revisando. Pero todas quedan hasta diciembre. ¿Ya no la han subido? No, es una. Si quieren, la pongo todas ya para el 13. Espera, para que no... Todas para el 13 de diciembre, entonces. Y este es de lógica fluida. Recuerden que era lo de... Bueno, que lo vimos la clase pasada. 13 de diciembre. Listo, ya está la de lógica fluida para el 13 de diciembre. Y, y justamente lo de estos ejercicios de toma de decisión. Entonces, bueno, vamos a pasar a creatividad. Bueno, pues este tema ya es más apegado, bueno, todos, pero ya tuvieron que haber visto muchas cosas de proceso de pensamiento creativo, etcétera, para ya pasar a creatividad.
Entonces, bueno, vamos a ver un video justamente de Luis Bassat, no sé si lo ubiquen, es un publicista, y bueno, pues hoy en día, pues él es como un máximo exponente de la creatividad, y bueno, le van a hacer una entrevista. Entonces, bueno, con ello vamos a basarnos. Y bueno, pues les voy a poner el video para que vean todo lo que él expone. Vamos a compartir esto. En el 2000 recibiste eres un gran referente para todos. En el año 2000 recibiste el galardón a Mejor Publicitario Español del siglo XX. ¿Qué es para ti la creatividad? Bueno, la creatividad es hacer algo distinto de cómo se ha hecho esas cosas hasta entonces, ¿no? La creatividad es pensar que en un cruce de carreteras es mejor que en vez de que las carreteras se crucen en cruz, pues que haya una rotonda de modo que el coche entre, gire y salga por el otro lado, con lo cual evitas los accidentes que se producían antes, mortales, ¿no? Cuando dos coches cruzaban. Pero creatividad es todo. Es decir, en la vida, yo que reconozco que desde los 12 años tengo pasión por la creatividad, me acuerdo que una vez planteé que las papeleras, en vez de estar en las esquinas de las casas, tenían que estar en los pasos de peatones, que era mucho más fácil tirar el papel si tú pasabas por al lado de la papelera, que tienes que desplazarte unos cuantos metros, ¿no? Y todo esto es creatividad. O sea, creatividad es ir por la vida pensando cómo pueden mejorarse las cosas. En una de tus obras, Sueña como Luther King, habla como Obama, invitas a comunicar con solvencia. Ahí me gustaría saber cuáles crees que son los errores más comunes que cometemos a la hora de comunicarnos. Muchos. Una vez le pregunté a Miguel Gila, con quien tuve el gusto y el honor de trabajar durante muchos años haciendo las campañas de publicidad de esas antiguas hojas de afeitar Filomatic, que cómo es que él tenía tanto éxito en los escenarios. Me dijo, Luis, hay solo un secreto. Cuando subes a un escenario, tienes que pensar como el más inteligente de la sala, pero tienes que hablar para que te entienda el más tonto. Y Gira explicaba estas cosas maravillosas que contaba él, que tenían un sentido del humor absolutamente extraordinario, pero las explicaba con un lenguaje tan sencillo que lo podía entender absolutamente todo el mundo. Y yo aprendí de él que la publicidad es esto. En publicidad es de pensar realmente como la persona más inteligente, si eres capaz de ello, pero luego has de hablar para que te entienda todo el mundo. La gente no se sienta delante de la tele para descifrar cosas raras o ininteligibles. Se sienta para ver una película o ver el fútbol, y la publicidad es un poco una intrusa. Cuando la publicidad tiene que muy rápidamente interesar a la persona y decirle en 4 palabras muy bien dichas y muy fáciles de entender qué es lo que quiere comunicar. No hace demasiado que fui a una presentación en la que varias personas intentaban conseguir unas becas del mundo de la cultura y cada uno tenía que hacer una presentación de cuál era su proyecto. Y cometieron entre todos los errores que describo en mi libro que se hacen a la hora de comunicar. El primero de ellos es que algunos de ellos hablaban de algo que no nos interesaba para nada a los miembros del jurado. Por tanto, hablar de lo que interesa a la gente es fundamental, y hablar de algo que no interesa, pues, quizás que has escogido mal tu tema, ¿no? Pero otro leyó la presentación, y el lenguaje verbal es distinto que el lenguaje escrito. Cuando tú vas leyendo algo que has escrito previamente, pero realmente suena muy raro, suena falso, suena poco espontáneo lo que estás leyendo. Y me acuerdo que yo, no sé, había pasado 2 o 3 minutos, perdí la atención, o sea, dejé de prestar atención a lo que me estaba leyendo. Otros aprendió el discurso de memoria. Y pasó lo que pasa muchas veces, ¿no?
empezó su discurso muy bien, muy bonito, con mucha fuerza, palabras muy bien escogidas, y de repente se le olvidó una palabra y se quedó cortado. Ahora mismo no sé cómo seguía lo que les tenía que decir. Y avergonzado, digo, perdón, 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 y ahí acabó. Es decir, no hay que aprenderse las cosas de memoria. Tienes que hablar de 10 temas, pues apréndete los 10 temas de memoria, aprende los 10 conceptos, o escríbete en un papel, pon una palabra por cada uno de los temas que tengas que hablar, de modo que solo con darle un vistazo al papel y ver la palabra, ya sabes de qué has de seguir hablando. En los colegios españoles no se suele enseñar la comunicación verbal, se enseña más la comunicación escrita, que tiene su sentido. Pero los americanos, además de enseñar a escribir bien, enseñan a hablar bien. Tú ves niños en colegios americanos que hacen debates en la propia clase y eso es importantísimo para el futuro. Yo he trabajado en España y también en Estados Unidos, también en Inglaterra, y he visto cómo los americanos adultos se expresan verbalmente mucho mejor que el resto de la población mundial. Es porque ya en los colegios les enseñan a comunicarse bien verbalmente. Bueno, entonces esta entrevista pues básicamente nos muestra lo que piensa este personaje y bueno, como vieron, ¿no? Ganó incluso un premio a la creatividad y bueno, tiene mucho sentido, él expone sus ideas y él expone algunas palabras que nos ubicaron que ya vimos en temas anteriores. Y bueno, pues tienen que ver con diferentes aspectos que nos llevan a la creatividad. Entonces, bueno, pues él coincide en que, bueno, todo es ir creando, ¿no? Y todo es ir innovando y hacer de una forma mejor las cosas. Entonces, bueno, es con base a ello. La creatividad, como les decía, únicamente no es de que, bueno, pues vamos a hacer dibujos, vamos a hacer esto o el otro. Simplemente es desarrollar y habilitar esta parte que a lo mejor no teníamos 100% desarrollada. Recordemos que, bueno, pues ahí, no sé si ustedes ya habían escuchado, que tenemos un hemisferio predominante del cerebro y que, bueno, pues uno está dedicado a la creatividad y al arte y a toda esta parte y otro a la razón, a algo más concreto, habilidades y destrezas matemáticas, etcétera. No sé si ya tenían conocimiento de esto, no se habían escuchado o algo así. No sé, me puedan decir, o igual ustedes me pueden decir, no habíamos escuchado de esto. ¿No? ¿Nadie? Bueno, sí. Pues no sé cómo pero sí veía, bueno, en sí he visto videos de acertijos y eso. Ok, ajá, y justamente eso como que habilita cierta, estimula esa parte. Tenemos dos hemisferios, bueno, cerebrales, que pues es en este caso así, es el derecho y el izquierdo. Entonces, bueno, pues este es el cerebro y cada uno de nosotros tenemos uno más desarrollado por situaciones desconocidas, ¿no? No quiere decir que pues sea como algo importante o algo extraordinario, simplemente así estamos. El lado izquierdo se encarga de esa parte de la razón, de problemas matemáticos, por ejemplo, bueno, es más analítico, es más reflexivo, etc. Y tiene que ver más con la creatividad o con con la forma de crear arte, con la forma de ser
incluso más emocional. Este es todo lo contrario, es un poquito más analítico, más seco, más así, ¿no? Entonces, bueno, pues así se divide el cerebro y son dos hemisferios. Bueno, vamos a poner los hemisferios. Cerebrales. Y como su compañero lo decía, ¿no? Hay unos, bueno, si nosotros somos más como eficientes o se nos facilita más hacer acertijos, hacer ese tipo de cuestiones, pues de alguna forma tenemos uno más desarrollado que el otro. Y bueno, pues de ahí deriva que muchas personas son buenas para una cosa, otras para otra, etcétera. Entonces, obviamente no quiere decir que los dos hemisferios los vamos a traer a la par y que uno está más grande que el otro, eso no tiene que ver nada, simplemente que, bueno, pues unos están de esa forma, bueno, unos tenemos más desarrollado uno que el otro. Por eso hay personas más sensibles, hay personas más rectas, más analíticas, más así. Y bueno, pues esto tiene que ver con ello. Cuando nosotros estimulamos nuestro, por ejemplo, más nuestro hemisferio derecho, pues hacemos como que esta parte creativa y fluida vaya creciendo. Hay algunas actividades para desarrollar la creatividad. Entonces, ¿qué entendemos por creatividad? Aquí también lo tenemos, lo voy a acercar para que ustedes puedan ver bien. Y nos dice que es una capacidad mental. Tenemos en primera instancia que es una capacidad mental ¿para qué? Para pensar. Ya vimos que es pensar, pensamiento, etcétera, ¿no? Entonces tenemos esto para pensar. Y para crear incluso con originalidad e innovación. Entonces, bueno, tenemos que todos, absolutamente, tenemos esta habilidad, aunque a veces nos parezca que no nos viene la inspiración. Entonces, bueno, podemos encontrar algunas soluciones creativas, etc. Y bueno, pues muchas personas no saben cómo desarrollar la creatividad y lo consideran un desafío. Pero la buena noticia es que la creatividad se puede entrenar y mejorar. La mayoría de las personas usamos de forma instintiva, pero si realizamos ciertos ejercicios con frecuencia, la vamos a desarrollar de una manera más eficiente. ¿Por qué nos falta creatividad? ¿Qué es lo que hace que pues esta parte como que se pare un poco? Bueno, porque la creatividad es muy útil para crear y para solucionar problemas. Para inventar ideas o cosas nuevas, pero el problema es que no siempre somos creativos cuando lo necesitamos, ¿no? A veces cuando ni siquiera necesitamos esta parte se nos da. Entonces, bueno, en esos casos es cuando uno usa la expresión, no me viene la inspiración. Entonces, aunque no parezca cierto, no hay personas sin creatividad, todos la tenemos, sino con poco entrenamiento. Todos tenemos esta capacidad y se puede mejorar, solo es necesario practicar para incrementarla. En ocasión sentimos un bloqueo para poder ser creativos y 3 de los motivos más comunes son el miedo, la vergüenza y el perfeccionismo. Entonces, bueno, hay diferentes ejercicios para desarrollar la creatividad, como hacer ejercicio de forma regular, descansar y dormir, encontrar un lugar ordenado, etc. Y estos son algunos consejos, ¿no? Que ya son muy usuales. Pero también hay técnicas, como apuntar ideas, cuestionar todo, conexiones forzadas, método Scamper, que es un método que ahorita vamos a revisar, pero yo les voy a pedir una tarea en especial que hace que desarrollemos este lado creativo. Como yo les dije, tenemos estos dos hemisferios y todo. ¿Aquí todos son diestros o hay alguien zurdo? ¿Todos diestros? Ok. En el caso de Mauricio, Blanca y Giovanna, de Anet y de Aldo, ¿alguien es zurdo o todos son diestros? ¿Me pueden indicar, por favor? Yo soy diestro, profe.
Ok, gracias, Mauricio. Bueno, no sé, Giovanna, Aldo, Anet, a ver, Giovanna, diestra, Blanca, diestra, creo que todos son diestros. Bueno, la actividad que les voy a dejar para estimular esta parte es, vamos a hacer un pequeño diario, no como, bueno, no así como un escrito diario ni nada, simplemente es una actividad que ustedes van a hacer, con el fin de hacerlo todo con la mano izquierda, por favor. Entonces, así es, vamos a estimular esta parte. Y este diario, si quieren lo pueden hacer de 3 días a la semana, ustedes elijan. Y obviamente pues no tienen que poner como cosas así, no sé, lo que quieran hacer. La idea es que yo quiero que escriban con la mano izquierda. Y bueno, pues el ejercicio es un diario, porque pues si les pido un mapa conceptual, pues tampoco, no los quiero hacer así, de más, ¿no? Vamos a empezar con escritos, ¿no? Entonces un diario de 3 días a la semana, los días que ustedes quieran. Y lo vamos a hacer durante 2 semanas. Entonces estamos hablando que ustedes me van a entregar ese diario. Digamos que van a empezar ustedes hoy, ¿no? Bueno, en esta semana, a partir del lunes. Entonces me lo van a entregar, por favor, el día 10 de diciembre. Una semana antes de nuestra última clase. ¿Okay? Entonces, me lo van a entregar. En el caso de Mauricio, Giovanna, Aldo, Anet, lo van a subir, voy a poner ahorita un apartado para que lo puedan subir y lo voy a revisar ese día aquí. Las personas que igual no vengan ese día, las suben, si es que no tienen la oportunidad de venir, lo suben por favor y lo voy a checar ese día exclusivamente. Entonces, pues sí, me interesa que ejerciten esta parte y para ir estimulando la creatividad. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda, 3 días a la semana, durante 2 semanas, ustedes elijan los días. Lo voy a leer, sí, pero, o sea, digo, para que igual no busquen qué contenido poner en su diario, pero pues no voy a leer tanto el contenido, sino quiero ver esta parte de su escritura, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda. Lo voy a poner en el grupo para que igual todos estemos en la misma sintonía. Y acá. Entonces, bueno, pues esa es la primera parte. Tenemos, bueno, ustedes me dicen cuando... Sí. No, esa sí es, no, esa es tarea nada más para estimular la creatividad. Qué bueno que me recuerdas de lo de la final. Ese día, no tienen todo para cuándo la dejé. No les dije, nada más les dije cuál era la actividad, ¿verdad? La pongo de una vez en el grupo. Que esa era lo de la rebelión de la granja, ¿no? Era un análisis del documental Rebelión de la Granja. Ese pues justamente sería, lo pueden entregar del 17 al 19 de diciembre. Voy a dejar abierto para que puedan subir esos días la actividad, ¿ok? Del 17 al 19 de diciembre, ese es el trabajo final, el análisis de documental Rebelión de la Granja. Ahí también viene en la plataforma. No, ese está en YouTube, pero sí, bueno, se los puedo subir a la plataforma, sí. Y ya igual subo el apartado de donde pueden subir del 17 al 19 de diciembre.
En ese análisis ustedes van a poner todo, pues ahora sí que todos los aspectos que ustedes se encuentren y de preferencia pues atraigan todos estos conceptos que hemos visto en la materia, ¿no? Para que pues podamos vincularlos o relacionarlos con todo lo que ya vimos en la materia. Sí, se lo subo para que igual todos tengan el mismo. Me parece que solo hay una versión, pero por si acaso que tal que ya sacaron otra y para que todos tengamos la misma versión. Entonces, ¿cuáles son las 5 técnicas que, bueno, pues aquí el material nos sugiere? Apuntar todas las ideas. Tal vez no tenemos una idea clara de cuándo hay que desarrollar un trabajo o incluso solucionar un problema. En ese caso podemos realizar una lluvia de ideas. Esto pues nos sirve completamente para ir como generando unas técnicas, ¿no? Incluso podemos hacer utilización de colores, de imágenes, etcétera, ¿no? Cuestionar todo, pues obviamente lo que yo también les estoy diciendo, todo lo que ustedes tengan o acepten de información, pues vayan discriminando o vayan cuestionando todo lo que reciben, no hagan caso a todo, ¿no? No porque pues un docente se los diga, tiene que ser así, ustedes vean qué otras opciones hay, ¿no? Conexiones forzadas. Podemos incluso pedir a alguien, ¿no? Que nos dibuje un objeto en un papel. Podemos incluso decir, otra persona, otro papel, y así vamos formulando una historia, porque qué fácil es decir, yo voy a crear una propia historia y ya tengo en mente qué dibujos hacer, pero es muy diferente que alguien me presente un dibujo, otra persona me presente otro dibujo y otra otro, y entonces ir como yo creando mi propia historia. Esos son ejercicios que podemos ir haciendo. Y bueno, este método, el método Scamper, tiene sus iniciales que tienen su significado, ¿no? Scamper es S de sustituir, C de combinar, A de adaptar, M de modificar, P de proponer otros usos, E de eliminar y R de reordenar. Todo esto tiene un proceso. Combinar nos dice, ¿qué pasaría si combinamos algún tipo de producto o alguna idea con un servicio, ¿no? Por ejemplo. Este es un ejemplo únicamente. Combinar, perdón, el primero era sustituir. ¿Qué podemos sustituir para rebajar costos en el caso de emprender algo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si sustituimos algún material, a lo mejor por uno más económico, por otro tipo, ¿no? Combinar, ¿qué pasaría si combinamos un producto con un servicio? ¿Qué pasaría si combinamos distintos procesos de venta? Y así, ¿no? Este ejemplo es obviamente para el emprendimiento o algo así. Si nosotros lo hacemos para una ejecución personal o profesional, utilizamos lo mismo, sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otros usos, eliminar y reordenar. Lo podemos ir haciendo en esta parte. Y así vamos a ir ejemplificando este método y nos va a servir bastante para incrementar nuestra creatividad en el negocio, en nuestra profesión, en nuestras tareas o en nuestros trabajos, etc. Lo que nos decía su compañero, practicar con acertijos y enigmas. En efecto, esto sirve bastante. Hay incluso sopas de letras, acertijos, no sé, sudokus, no sé si ustedes ubican los sudokus. Todo esto nos va a ayudar. Hay personas que en efecto, puede ser que no estén tan familiarizadas con esto, pero por ello creo que incluso hay niveles en las sopas de letra, en los crucigramas, en los sudokus, hay niveles, entonces podemos ir acercándonos un poco más y irnos familiarizando. Entonces, bueno, tenemos este acertijo que es bastante fácil, o no sé, para ustedes, y tenemos esta parte, ¿no? ¿En qué número está aparcado el coche? Tenemos los números de estacionamiento, y pues no sé en qué número crean ustedes que está estacionado el coche. En efecto, en el 87. Tengo otro para ustedes. Una mujer dio a luz a 2 varones que nacen el mismo día.
del mismo mes y del mismo año, pero no son gemelos. ¿Cómo es esto posible? ¿Son cuates? Dice. Pero dice, da a luz a 2 varones que nacen el mismo día, del mismo mes, pero no son gemelos. ¿Cómo es posible? Te los pongo más acá. Es el del medio. No se refiere a luz. ¿A qué? Digo, no se refiere a luz de... Ah, no. No, hay otra posibilidad. En los calda o los que de algo. Son de mano nada más poquito. Por ahí va. O sea, esa no es tal cual la respuesta. Es una enfermera, ¿no? Que está trabajando. Una enfermera que no, pero pues no diga luz de ella. Bueno, la enfermera. Pero asistió en el parto. No, todavía no. Son trillizos, pero ¿qué diferencia hay? Dos son varones. Dos son varones y una es mujer. Por eso dice, dio a luz a 2 varones que nacen el mismo día. Y del mismo mes, del mismo año, pero no son gemelos. Son trillizos, 2 varones y una mujer. Ahí, bueno, pues así hay más, hay más acertijos que podemos incluso, Como para Batman y Robin, ¿no? Así es, y pues obviamente pues hacer uso de ese pensamiento, ¿no? De que, bueno, ver todas las posibilidades o agotar todas las posibilidades de, para encontrar la solución. Entonces, bueno, tenemos otro cuadernillo de dinámicas de creatividad, eso lo vamos a ver posteriormente. Y la siguiente clase, por favor, no sé si ubiquen ustedes la aplicación que se llama Kahoot, ¿no? Les anoto sus nombres para que por favor la siguiente clase se llama, bueno, tiene que no firmarlo, en su Google Play la puedan descargar, por favor, es gratuita y me parece que les va a salir como que son alumno o docente, en este caso pues, pueden por favor poner alumno y vamos a hacer un ejercicio la siguiente semana correspondiente con esa aplicación. Igual las personas que están en línea, por favor les pido que sí, por favor pueden descargarlo. El hecho de que estén en línea, pues nos va a servir que también ustedes puedan participar. Y estén en línea o aquí en clase, todos vamos a utilizar esa aplicación para la siguiente. Es gratuita, es muy fácil de usar. Y bueno, pues ya ese día, el sábado, la ocuparemos, ¿ok? Entonces, no sé si tengan alguna duda por aquí. Y nos vemos la siguiente clase.
para culminar con creatividad y ya continuar con los demás, con los demás temas. Y bueno, cualquier cosa por el grupo. De todos modos, ahí ya puse, bueno, algunas indicaciones. Y subo las fotos del pizarrón, ¿ok? Entonces nos vemos la siguiente semana y gracias por su participación. Nos vemos, profa. Hasta luego, Mauricio. Hasta luego, Blanca, nos vemos. Y bueno, también me despido de Anet, de Aldo y de Giovanna, ¿no? Hasta luego.